Una central térmica nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. La energía nuclear es la que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones nucleares. La central nuclear se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable. La fisión es una división de un núcleo en núcleos más livianos, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta, además de gran cantidad de energía. La central nuclear, mediante reacciones nucleares, proporciona calor que a su vez es empleado a través de un ciclo termodinámico convencional para producir un movimiento de alternadores. Un alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Esas centrales constan de uno o más reactores. El núcleo de un reactor consta de un contenedor o vasija en cuyo interior se albergan bloques de un material aislante de la radioactividad. Comúnmente se trata de grafito o de hormigón relleno de combustible nuclear, formando material fisible como uranio 235 o plutonio 239. En el proceso se establece una reacción sostenida y moderada gracias al empleo de elementos auxiliares que absorben el exceso de neutrones liberados, manteniendo bajo control la reacción en cadena del material radioactivo. A estos elementos se les denominan moderadores. Rodeando al núcleo de un reactor nuclear está el reflector, cuya función consiste en devolver al núcleo parte de los neutrones que se fugan de la reacción. Las barras de control se sumergen facultativamente en el reactor y sirven para moderar o acelerar el factor de multiplicación del proceso de reacción en cadena del circuito nuclear. Un circuito de refrigeración externo ayuda a extraer el exceso de calor generado. Las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la escasez de tecnologías industriales empleadas y por la elevada sabiduría con la que se les dota. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde el control. La energía nuclear se caracteriza por producir además una gran cantidad de energía eléctrica, residuos nucleares que hay que albergar en depósitos especializados. Por otra parte, no produce contaminación atmosférica por gases derivados de la combustión que producen el efecto invernadero, ya que no precisan el empleo de combustibles fósiles para su operación. Las centrales nucleares constan principalmente de 4 partes: el reactor nuclear, donde se produce la reacción nuclear; el generador de vapor de agua, solo son centrales de tipo PWR, la turbina de vapor que mueve un generador para producir electricidad con la expansión de vapor; el condensador, un intercambiador de calor que enfría el vapor transformándolo nuevamente en líquido. Gracias. Saludos, mi nombre es José Toribio y le estaré hablando sobre los tipos de centrales nucleares. Existen muchos tipos de centrales nucleares, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes. En primer lugar, hay centrales basadas en fusión nuclear y en función nuclear. Las centrales de fisión se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los reactores térmicos y por otro lado, los rápidos. La diferencia principal entre estos dos tipos de reactores es que los primeros y los últimos no. Los reactores térmicos, los más utilizados en la actualidad, necesitan para su correcto funcionamiento que los neutrones emitidos en la fusión de muy alta energía sean frenados por una sustancia a la que llamamos moderador. Los reactores rápidos de muy alta importancia en la generación 3 más y 4, sin embargo, no precisan de este material, ya que trabajan directamente con los neutrones de elevada energía sin previa moderación. Fisión y fusión. En los reactores nucleares se produce energía por fusión de núcleo pesado como el uranio. Este produce más cantidad de energía que la fusión.
En los interiores estelares, generar energía por fusión de núcleos livianos como el de deuterio y el tritio. Una de las ventajas es que este no produce desechos reactivos, es una de las ventajas. Analizando la evaluación del número de las centrales nucleares en el mundo durante las últimas décadas, podemos hacer un análisis del cambio de mentalidad de los países ante este tipo de emergencia. En el primer periodo, o la primera central nuclear que se construyó fue en la extinta URSS en el 1954, siendo el único país con una central de esta característica, hasta en el 1957 Estados Unidos, Reino Unido, construyó dos centrales. En estos primeros años de funcionamiento de las centrales nucleares, los países toman con cautela su implementación, debido a la gran medida a la asociación de la energía nuclear con el uso militar que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. En el segundo periodo se abre una segunda época. Durante la crisis del petróleo que se hizo en que muchos países industrializados apostaran por este tipo de tecnología dentro de sus planes de desarrollo energético. Los gobiernos vieron que la energía nuclear, un sistema de producir energía eléctrica con un costo menor, y que en principio era menos agresivo para el medio ambiente que otros sistemas. Esto explica que desde el año 1960, donde el total de centrales era 16 en todo el mundo, se pasara a 416 en 1988. El tercer periodo, hecho como el de Three Mile Island en EU, 1979, se emitió una gran cantidad de gases radiactivos y sobre todo el mayor desastre nuclear y ambiental y medioambiental de la historia. Esto es todo de mi parte y muchas gracias.